talento no es suficiente para emprender. En este episodio de Titanes hablamos con Tomás Ríos Munera, un emprendedor serial y formador de nuevas generaciones que no viene a romantizar el emprendimiento. Desde su experiencia como fundador, inversionista y mentor, Tomás comparte una visión honesta, sin filtros. El emprendimiento no se trata de tener ideas buenas, se trata de aguantar, ejecutar, levantarse y volver a intentarlo. Hablamos del sacrificio, la soledad, los fracasos y de algo que está brutalmente subestimado, que es la disciplina. Porque en México y Latinoamérica, la práctica siempre le gana a la teoría. Si estás emprendiendo o pensando en hacerlo, seguramente esto te va a incomodar, pero créeme que es algo que necesitas escuchar. Bienvenidos a un episodio más de Titanes Podcast. Agradecer a IN Monterrey porque estamos todavía grabando aquí desde el Festival de Emprendimiento. Rápidamente agradecer a nuestros patrocinadores Sega, Diseño y Exhibición, que nos apoyaron con todo este bonito montaje que están viendo aquí, para los que están viendo en video. El día de hoy nos encontramos con Tomás Ríos de la Universidad EAFIT y del Centro Ongoing. Tomás, qué gusto que estés por acá. Raúl, el placer es mío estar aquí en Titanes y gracias por la invitación. Platicábamos ahorita que es la primera vez que asistes a este festival. Cuéntanos un poco más, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, Raúl, y seguramente vamos a profundizar en el tema. Nosotros en Colombia, desde la Universidad AFIT, creamos un evento que se llama Conexión y muy inspirado en IN Monterrey, muy inspirado en este evento. Y eso nace el año pasado, nació en el año 2023, pero ocurre la primera versión del 2024 y decíamos, tenemos que ir a conocerlo, tenemos que ir a conocer cómo nace, cómo fue su fundación y cómo entienden los que lo crearon, el por qué y para qué. Y para eso estamos acá, una experiencia muy interesante para poder llevar ese conocimiento también a Colombia y entender cómo funcionan y cuál es el papel de las universidades hoy en el ecosistema de emprendimiento. Oye, ¿cuál es el hallazgo más relevante que te llevas ahora a Colombia, de lo que viviste, de las conversaciones también que seguramente sostuviste, de el ambiente también que se vibra acá? Porque digo, al final, culturalmente hablando, de alguna manera se parece, siento yo, porque he tenido oportunidad de convivir con algunos ahí de Colombia y somos algunos similares, ¿no? En temas de calidez humana, servicio y demás, pero bueno, ¿cuáles son los hallazgos que te llevas para poderlo replicar y sobre todo tropicalizar? Raúl, yo creo que son varios, no solamente uno, y como dices, la cultura es muy similar, es una cultura carismática, amigable, son abiertos en el sentido que te comparten conocimiento de buenas prácticas sin importar lo que pase, son abiertos a quererte seguir ayudando más y más allá de eso es conectar a Medellín con Monterrey, entendiendo que también existe una hermandad entre las ciudades. Eso, digamos, me ha parecido muy interesante porque no es fácil encontrar personas que quieran abrirse en conocimiento. Y no solamente con IN Monterrey, he tenido reuniones con personas de Mauricio del Digital Hub, con Víctor de la Universidad de Monterrey, con Juan Bringas del gobierno, de la parte de inversión del gobierno de Monterrey, y así sucesivamente, que me dicen, venga, sigamos conectados y cómo seguimos conectando a Colombia, Medellín, ¿cierto? Eso es algo que me ha parecido fenomenal, que normalmente no te pasa. Cuando ya nos metemos al evento puntual, hay algo que me llama mucho la atención, la agenda es muy interesante, pero al mismo tiempo también es muy local. O sea, piensan mucho en el speaker local, en personas que la hayan sacado del estadio y que tengan historias locales. Eso es bien interesante porque normalmente uno como organizador de eventos siempre quiere traer al de afuera, pensando que el de afuera sabe más, pero me deja muy pensativo. Y ahorita pues que estaba con uno de los socios de ese evento y le decía, mira, la mayoría de los speakers son mexicanos, nosotros ¿por qué no pensamos en que la mayoría de los speakers sean colombianos? Y llevar algunos de pronto de talla internacional, pero no necesariamente el internacional no necesariamente va a ser mejor que el de uno, sino que uno está acostumbrado como a ese tipo de cosas. Eso con respecto a los speakers.
Otro tema con el evento que me ha parecido muy interesante es cómo se involucran las universidades, entendiendo pues que ING Monterrey nace del TEC, pero también cómo participan otras y diferentes universidades. Entonces, cómo se llevan parte del evento a que pase en las universidades. Ayer estaba en el TEC y diferentes conferencias, diferentes espacios, hoy en la Universidad Autónoma de Nuevo León también. Entonces eso verdaderamente es clave, porque las universidades son las que son llamadas a jugar un rol muy importante para el desarrollo de ese nuevo tejido empresarial, esa nueva comunidad de futuros emprendedores que van a solucionar problemas del mundo. Y por último, y tengo más, pero quiero como resaltar esas tres. Algo que me tiene, digamos, asombrado positivamente es la muestra comercial. Normalmente los eventos de emprendimiento, y he tenido la oportunidad de participar en varios a nivel mundial, no hay muestra comercial. Es una muestra comercial pequeña, lo digo porque en Colombia casi que no hay muestra comercial o es muy pequeña. Cuando tú vas a diferentes eventos en el mundo son muestras comerciales pequeñas, esta tiene una muestra comercial grande. Es una muestra de que le apuesta al sector empresarial, le apuesta al gobierno y le apuesta a la universidad, que es como la triada perfecta, lo que en Colombia llamamos el Comité Universidad Empresa Estado. Sí, fíjate que tuvimos la oportunidad de tener a Tomás de ING Monterrey y nos platicaba, ¿no?, de estos ejes de diferentes stakeholders que forman parte y le llamaban en esta triada de gobierno, universidades, iniciativa privada, que terminan de crear un ecosistema. Y el hecho de la localidad pues también tiene un fin, en el sentido de que pues es mostrar que efectivamente, pues si todo esta triada está participando, es porque vemos casos de éxito en los cuales se ve el resultado de lo que se está siguiendo, ¿no? De esta visión que en su momento de alguna manera iniciaron. Tomás, ¿y cómo inicias en el mundo del emprendimiento? ¿Qué es lo que te lleva estar hoy en día, por ejemplo, dirigiendo dentro de esta universidad, dentro de este centro, dentro de este movimiento que estás queriendo arrancar también allá en Colombia? Raúl, casi que desde muy chiquito empiezo como sin querer queriendo a emprender. Eso cuando uno vendía dulce en el colegio, cuando buscaba hacer muchas cosas para tener libertad financiera y casi que depender lo menos posible de los papás. Ahí empieza como una carrera emprendedora sin pensar que iba a ser emprendedor. Me gradué de la universidad y prácticamente trabajé creando empresas. Esta es mi primera experiencia trabajando en una organización y la verdad me ha sorprendido gratamente, porque nunca había tenido la oportunidad de trabajar en una organización pues como del tamaño de la Universidad FIT. Y hoy ya llevo 2 años y medio, pero mi carrera de emprendimiento empieza cuando en el 2012, con unos empresarios de la ciudad de Medellín y de otras ciudades del país, me invitan a ser parte de una empresa de sanidad portátil. ¿Qué significa la sanidad portátil? Son baños portátiles, pozos sépticos, y es donde no llega la red de alcantarillado, ¿cierto? Y digamos que en Colombia y en Medellín hay diferentes sitios rurales que no tienen conectividad a la red de acueducto, y es donde llegan los baños portátiles a las obras de construcción o a los eventos, o a las fincas o a las casas de verano y ahí nace, digamos, la primera iniciativa, el primer emprendimiento que tuve la oportunidad de ser cofundador, pero no era una startup, era un emprendimiento tradicional, y 4 años más tarde, casi 5 años, la vendemos al grupo de sanidad portátil más importante del país. Y ahí arranca una carrera de emprendimiento bien interesante, que hoy tengo la oportunidad de dirigir un centro de emprendimiento que le estamos apostando más allá de la universidad. Estamos apostando a crear tejido empresarial, crear comunidad emprendedora, pero no solamente para la universidad, para Medellín, para Colombia y para el TAM. Parte de mi visita aquí a Monterrey es también crear conexiones con las universidades, crear conexiones con el gobierno, crear qué podemos hacer para seguir conectando y que los emprendedores de Medellín puedan conectarse directamente con Monterrey. Puede que sea con nosotros directamente o no, digamos, y mi carrera entonces empieza ahí. Tuve la oportunidad también de ser cofundador de un gran evento que tiene la ciudad, que tiene el país, que se llama Starco. Es uno de los eventos más reconocidos. También soy fundador de una empresa que se llama Línea de Aseo, una empresa de empleadas domésticas.
que lleva más de 8 años en el mercado. De esa todavía sigo siendo socio. Es una empresa pues que es sostenible en el tiempo y que ya tiene su mercado. Y he tenido la posibilidad de participar, como acompañar a emprendedores en diferentes etapas, acompañarlos en sus rondas de inversión, acompañarlos en los momentos difíciles cuando unos han tenido que cerrar, otros hemos salvado la compañía. Y eso es parte de lo que yo he vivido y cuando llego a la universidad, digamos que hoy lo que hago es, más que trabajar, es como al que le gusta jugar fútbol. Juega fútbol todo el día y los goles los va metiendo a medida que tenga disciplina y determinación. Entonces lo que hago yo hoy es jugar, soñar y tratar de crear más y mejores oportunidades para los emprendedores, porque entender que el camino del emprendimiento es muy difícil, es un camino de sacrificios, es un camino de soledad, es un camino donde posiblemente pierdas familias, amigos, porque no te entienden en qué estás y lo que busco y lo estoy aplicando y el centro está generando las posibilidades es crear más y mejores oportunidades para los emprendedores, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Oye, ¿cómo este cambio de paradigma, ¿no? Donde anteriormente se vendía o se sigue inclusive algunas cosas vendiendo como un camino, una opción, el hecho de emprendimiento, que anterior posiblemente se vendía a lo mejor que era muy sencillo, hoy en día vemos que tiene sus retos, pero también tú cómo ves ahí en el ecosistema que esto sucede, ¿no? Este paradigma en cuanto a lo que se tiene sobre ser emprendedor. Ve, Raúl, yo creo que, como te decía ahorita, ser emprendedor es de las cosas más difíciles que hay, pero al mismo tiempo de las cosas más gratificantes. Porque por cada no que tú recibes, ya sea en un cliente o ya sea en una inversión o en un proceso, un sí, por cada 10 no, un sí, vale la pena hacer todo lo que haces. El camino del emprendimiento no es para todo el mundo. Es un camino que es un estilo de vida. Son para personas que ven oportunidades, que quieren hacer mejor las cosas y que están pensando en solucionar problemas seguramente globales y están pensando en impactar millones de personas si hablamos de startups. Pero el camino del emprendedor también es buscar muchas veces y en América Latina la sobrevivencia, porque también se emprende para sobrevivir, es porque no tengo empleo. Y ese camino también es válido. Ese camino también se vale porque es una realidad. En Colombia es más del el sector empresarial en Colombia, las pequeñas y medianas empresas es más del 90% del sector empresarial. Seguramente será igual acá en México y en la mayoría de América Latina. Entonces, hoy siento que los jóvenes tienen mayores posibilidades porque hay más conexiones. Yo creo que la conectividad y el internet, el ChatGPT nos permite tener más ayudas que cuando yo, personalmente emprendí. Siento que hay más redes, siento que las universidades, algunas ya están empezando a tomar o tener dentro de su ADN el emprendimiento como reto institucional. Eso no pasaba hace unos años. Siento que las empresas, las grandes empresas han entendido que su transformación cultural y transformación digital también puede ser apalancada a los emprendedores y que los gobiernos también están pensando en esas transformaciones o en esos desarrollos económicos también a partir del emprendimiento. Es que solamente ponte a pensar la llegada de inversión a un unicornio, por mencionar cualquier tema, la llegada, por ejemplo, de SoftBank a invertirle a Rappi en el 2019 y que se convierte en unicornio, pone en el foco de todo el mundo del emprendimiento a Colombia. Y eso es una derrama económica para las ciudades, para el país, del talento, que es lo que llaman la rapimagia. Eso mismo pasa cuando, por ejemplo, después del Mundial del 2014, yo lo hago, digamos, una comparación que me parece relevante cuando James Rodríguez sale para el Real Madrid y todos los focos eran Colombia, el colombiano que llega al Real Madrid. Posiblemente muy pocos sabían de James y ahí es donde Colombia empieza. Y eso pasa, pero le pasa a todos los países. Entonces, siento que hoy emprender es un poquito más fácil. Hay un poquito más de herramientas, entendiendo que es muy difícil. Entendiendo que casi que naces quebrado, con el río contra la corriente, vas contra la corriente. Sin embargo, si sabes entender
Y si tienes disciplina y determinación, seguramente vas a ser uno de los que lo vas a lograr. Vas en contra de las estadísticas. En Colombia el 70% de los emprendimientos mueren en los primeros 5 años. No conozco las cifras de México, puede llegar a ser muy similares. Entonces, pero ¿qué necesitas para sobrevivir? Necesitas estudiar, necesitas fomentar tu conocimiento, necesitas redes, necesitas fuentes de financiación, necesitas clientes y posiblemente ahí es donde cambia un poquito el paradigma de emprender hoy. Ok, oye, y creo que la parte clave de esto es el tema de estudiar, de educarse, donde entra la parte de las instituciones educativas. ¿Qué es lo que particularmente ustedes están intentando hacer precisamente para apoyar a estos emprendedores o llamémosle a estos jóvenes que están buscando a lo mejor una alternativa al ser un empleo tradicional? Raúl, te voy a dar un dato que va muy relacionado a la pregunta. El último informe que hizo Endeavor alrededor de los emprendedores exitosos en el mundo daban una cifra que los emprendedores exitosos normalmente tienen en promedio una experiencia de 10 años antes de emprender. Y los que son emprendedores exitosos también ya han creado otras empresas anteriormente. Entonces eso me lleva a que, por ejemplo, en Colombia hay un reporte que se llama el Colombia Tech Report que también dice que el 75% de los founders que tienen estudios de educación superior, ya sea pregrado o posgrado, tienen un 75% más de posibilidades de pasar los 5 años de tasa de mortalidad. Eso me lleva a que hoy, y como pasó en Estados Unidos, el desarrollo de los ecosistemas emprendedores es a partir de las universidades. Cuando tú ves Estados Unidos, que es el ecosistema número 1 del mundo, cuando tú ves el ranking del top 10 de ciudades, tú ves 4 o 5 ciudades de Estados Unidos, y cuando te metes y le das clic a cada ciudad, tú empiezas a buscar las universidades y empiezas a entender el por qué. Empiezas a entender los centros de emprendimiento, los centros de investigación, las redes de inversión, las empresas que están alrededor de esas universidades, los inversionistas, los endowments, bueno, etcétera. Una sumatoria, el ambiente de negocios, la infraestructura, una sumatoria de cosas que uno dice, claro, difícilmente esto lo tengo un país de América Latina. Lo que pasa es que hoy las universidades todavía no están pensando como reto institucional o dentro de su ADN meter el emprendimiento. Y ahora voy a la pregunta, ¿qué estamos pensando las universidades? Uno es la educación enfocada en la persona, educación que sea más, puede ser legalizable, ¿cierto? No sé si esa es la palabra, pero creo que educación enfocada a lo que quiera emprender, a lo que quiera estudiar la persona, no a carreras puntuales, sino usted quiere coger una materia acá, coger otra materia acá, y que a partir de la sumatoria de créditos tú tengas un grado, ¿cierto? Y así, yo creo que eso es parte también de la transición de los modelos educativos, que les permitan también a los estudiantes y a los jóvenes decidir qué quieren, porque no es que no quieran estudiar, como se dice, sí quieren estudiar, pero posiblemente no lo que hoy existe, sino cómo hoy nos preparamos para también entregarles lo que ellos quieren estudiar. Hoy existen edtechs muy importantes en la América Latina, como Udemy, como Platzi, etcétera, que aunque son muy importantes, aunque son, digamos, de fácil acceso económico, también lo bonito de las universidades y lo más interesante es el ambiente en la universidad. Es el amigo que consigues, es la novia, posiblemente la esposa, lo del socio, el profesor que te ayuda. Eso no pasa en la SecTech y eso es lo que extrañamos de las universidades. Por eso, desde la Universidad AFIT venimos trabajando en una educación muy enfocada a la persona, ¿cierto? Seguramente estamos en modelo de evolución, seguramente tendremos que pasar muchas cosas, pero ya tenemos, digamos, un mapa hacia dónde vamos. Sí, es un reto educativo enorme, y también desde aquí, seguramente ya en charlas que has visto, o inclusive los modelos actuales, el TEC persigue también de alguna manera cómo de alguna forma modular se puede construir un currículo para una determinada carrera o título. En tu caso, entiendo las bondades, y porque me queda muy claro que tienen las universidades de ser este ecosistema donde puedes también socializar y crear relaciones y todo lo que te brinda el acceso al networking que posiblemente las EdTech o las
inclusive universidades digitales no lo tienen. Pero en tema, por ejemplo, de oferta laboral, o sea, todavía sigue siendo relevante la parte de los títulos y de llevar, no sé, 4 o 5 años estudiar para terminar una carrera. ¿Cómo lo están también como equilibrando también de las dos partes, ¿no? ¿Qué es lo que dice la iniciativa privada en ese sentido de la educación? Raúl, yo creo que ha evolucionado el tema de los títulos. Yo creo que hoy se contrata más por conocimiento que por un título. Yo creo que es una opinión personal, yo creo que alguien esté en una universidad por el título. Yo creo que es más por la experiencia, el conocimiento que pueda adquirir. Sin embargo, todavía hay compañías que exigen el título. ¿Por qué? Porque si tú tienes el título es porque asististe a unas clases, tuviste una disciplina, presentaste unos exámenes, ¿cierto? Que llevan a que tú tengas ese título. Lo importante al final no es el título, lo importante es lo que conlleva o lo que hace que tú tengas el título. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que el tema de los títulos puede evolucionar, ¿cierto? Hoy contratan más por conocimiento, por lo que tú has logrado o lo que hayas logrado, que por un título. A ti no te preguntan cuánto fue tu promedio en, no sé, en matemáticas, pues por decir cualquier cosa. A ti te preguntan seguramente, bueno, ¿usted qué ha logrado? ¿Qué ha hecho en los momentos de incertidumbre? ¿Cómo tuvo un conflicto y lo superó? ¿Cierto? Yo creo que, bueno, y al final, si tú definieras tu hoja de vida en 5 logros, ¿cuáles serían? Y tú ahí te das cuenta del tipo de persona que tienes. Entonces, hoy todavía los exigen las empresas, pero en mi pensamiento pienso más lo que hay detrás del título que en el mismo título. Claro, sí, porque lo que decías, el título es el documento que termina de revalidar de alguna manera todo el tiempo invertido de alguna forma, las actividades, la disciplina, lo que lograste hacer o inclusive también no hacer y qué habilidades desarrollaste a raíz de ello. Oye, Tomás, ¿y qué está sucediendo hoy en día, por ejemplo, también con estas nuevas generaciones que llegan y que pensando en los que apenas van a ingresar a universidades, que también traen otro chip, traen un tema también de inteligencia artificial, inclusive dentro del mismo festival se ha hablado mucho de temas de inteligencia artificial, pues también cómo eso se suma a otro reto que también las universidades enfrentan y de alguna manera cómo debemos como conjuntar todos esos mundos, tanto digitales como el análogo, por así decirlo. Yo creo que es un tema muy interesante y va a estar pues se va a hablar mucho del tema por mucho tiempo. Creo que es el presente, muchos piensan que es el futuro, es el presente. Y definitivamente los jóvenes hoy están con otro chip, yo menciono en la universidad, ojalá yo hubiera tenido un centro de emprendimiento, ojalá un modelo de incubación, una persona que me conectara con un fondo o con un presidente de una compañía. Hoy los jóvenes están llegando, yo creo que con ambición. Muchos de ellos, en una gran mayoría, no llegan a estudiar para buscar empleo, llegan a estudiar para crearlo, que yo creo que es parte también del cambio que se viene. Anteriormente, yo no tengo la cifra exacta, pero es más o menos... En mi época, creería yo que el 90% de mis compañeros querían trabajar en las grandes empresas y un 10% queríamos emprender. Yo creo que esa cifra hoy se está igualando. Yo creo que también hay unos que ya llegan, que quieren montar su empresa o porque su papá la tiene o porque su hermano la tiene o porque el amigo o el vecino la tiene y empiezan a ser curiosos, que yo creo que empiezan a imaginar qué es lo que no se puede perder. Hoy en día es muy importante esa curiosidad dentro de los estudiantes para poder que ellos puedan empezar a entender las problemáticas del mundo y seguramente eso lo van viendo en sus diferentes materias. Hoy algo bien interesante de los jóvenes es que tienen muchas herramientas. Tú le decías, la tecnología, la inteligencia artificial,
que anteriormente no teníamos. O sea, hoy estamos conectados con el mundo a menos de 7 personas. Ese es el dicho, 7 personas nos conectan con el mundo porque tú dices, venga, quiero conectarme con alguien en Monterrey, entonces ya el amigo del amigo te termina conectando, o en Europa o en Asia. Anteriormente era muy difícil, ¿cierto? Y eso pasa, y lo que va a empezar a pasar es que seguramente van a haber universidades que van a tener, hay unas que ya las tienen, laboratorios para prototipados, para incubadoras. Hoy nosotros desde Ongoing tenemos una incubadora, ya por ejemplo tenemos más de 150 iniciativas acompañadas. De esas 150 iniciativas acompañadas, ya un 26% se han formalizado, ya facturan alrededor de $100,000 entre ellas juntas. Hay una de ellas que se fue por una aceleradora en Suiza. Entonces, cuando eso empieza a pasar, ya otros dicen, es que yo también puedo, claro. Es que yo también quiero, es que yo me quiero ir por ese camino. Y eso también es válido. Yo creo que esas son oportunidades que antes no teníamos. Oye, y platícame un poquito más, por ejemplo, de estos casos, ¿no? ¿Cómo está la mezcla en temas de industria? Porque también pareciera que hoy en día todo sigue una especie de corriente, al menos en México, de mucho más enfocado en temas de fintech, que quizá otros sectores que están un poco más descuidados. ¿Cómo es un poco la mezcla que existe entre todas estas iniciativas que ahorita traen en el centro? Yo creo que las tendencias son muy similares. Porque, hay una realidad. Hoy el ecosistema fintech es el que más startups llegan a Y Combinator, obviamente con diferentes modelos de negocio, ya muy en temas de inteligencia artificial o software as a service, no necesariamente bancarización, ¿cierto? Digamos que América Latina tiene un tema de inclusión financiera difícil, no todo el mundo, son muy poquitos los que tienen inclusión financiera, y yo creo que la fintech van a seguir teniendo oportunidades mientras los grandes bancos no tomen medidas sobre lo que está pasando. Entonces ahí van a seguir llegando fintechs al mercado, y eso pasa en Colombia, eso pasa en Medellín, pero también tenemos sectores health tech, tenemos sectores de biotech. Yo creo que el tema deep tech últimamente ha cogido mucha fuerza. Cada vez hay más, cada vez yo siento que hay más investigadores, profesores que quieren lograr ser empresarios, es empresarios escondidos que tienen, pero que muchas veces no son capaces, porque son buenos investigando. Entonces lo que necesitan es un buen co-founder que les ayude a vender lo que ellos no son capaces de vender. Y ahí es donde viene el founder market fit, de poder encontrar a esa persona que te ayude. Pero, y esos programas que permitan poder desarrollar modelos de negocio que al final le ayuden a la región o a la economía a crear compañías, y ahí viene la formalización, el empleo, los impuestos, que es lo que verdaderamente hace un tejido empresarial. Claro, sí, porque al final lo que se ha venido platicando, ¿no? Las ideas pues pueden ser muy buenas, pero hasta el momento que ya son tangibles, que ya se formaliza sobre todo y que ya forma parte de una estructura económica, social y demás, es donde pues puede tener un impacto mucho más allá de lo que se queda ahí como para una buena idea o un buen proyecto. Sí. Ahí lo que hemos hablado, las universidades van a jugar un papel y tienen que jugar un papel trascendental. No es un papel tibio, no debe ser un papel de apuesta, de ADN emprendedor, donde es el foco y entregarle herramientas en todo sentido. Excelente. Tomás, ¿alguna recomendación, por ejemplo, para emprendedores, para los nuevos jóvenes que quieran a lo mejor sí seguir este camino? O sea, hemos comentado un par de cosas, ¿no? De que no puede ser un camino no para todos, es un camino difícil y demás, pero para aquellos que sí está en su vocación o en su deseo el hecho de sí tomar este camino, ¿cuál podría ser como una recomendación así general? Yo me atrevo a decir como varias, pero es como una misma idea. Aunque sea difícil, vale la pena. Vale la pena cada acierto, cada alegría, porque van a tener tristezas. 10 tristezas valen por una alegría, porque tú empiezas a cambiar vidas, a impactar personas. Lo primero es tener mucha disciplina. Esto no es por los lados. Cuando tú lo haces, si tú verdaderamente tienes un sueño y quieres emprender, esto
casi que no puedes tener 2 trabajos o 3 trabajos y por la noche un ratico no. Eso tiene que ser full time job, ¿cierto? Tiene que ser con determinación, con acciones, ejecución, ¿cierto? Que te permitan al final del ejercicio, digamos que el éxito no es el éxito financiero. No pienso como lo que tiene que ver con las finanzas, porque si tú tienes determinación, tú tienes disciplina y tú tienes lo que yo llamo la transpiración o lo que llamamos en América Latina la garra charrúa, cuando juegan los partidos de fútbol y que a muerte el éxito te va a llegar, independientemente cuál sea tu éxito. Si cuando tú haces las cosas bien y cuando le das, seguramente lo vas a hacer. En el fútbol, ¿yo por qué comparo mucho el emprendimiento con el fútbol? Porque un futbolista tiene que hacer sacrificios muy similares a los del emprendedor. Porque los partidos de fútbol son los sábados y los domingos y al futbolista le toca evitar el entretenimiento y la diversión, ¿cierto? El emprendedor también. Y en la cancha solamente juegan 11. Los equipos de fútbol son de 25-30. De los emprendedores, los que se ven no son todos. Pero tú tienes que entrenar todos los días como si fuera el último partido de tu vida, porque al final del ejercicio, cuando tú entrenas, cuando tú haces las cosas bien, cuando practicas, ¿cierto? Y te rodeas bien del equipo, rodéense bien, tomen decisiones de los socios. No un buen amigo es un buen socio y no un socio puede ser un buen amigo. Entonces hay que rodarse muy bien, rodéense de personas que puedan echar, creen muy buenos acuerdos que los blinden, en el sentido que cuando nace una empresa, nace con todas las iniciativas del mundo y con todo es color de rosa, pero cuando se ponen turbias uno ve a las personas. Entonces blíndense de ese tema, que al final, cuando las cosas salen, si haces lo que menciono, obviamente habrá un momento en que uno se demore 1 año, 2 años, 3 años, te van a salir, y si no, llegará otro momento para que en otro momento te salga, ¿cierto? Y así sucesivamente. O sea, atender el fracaso y arroparlo, no verlo como un enemigo. A nosotros nos enseñaron chiquitos que el fracaso era malo. No normalicémoslo, como dicen por ahí, saquémoslo del closet y venga. Antes, si uno se caía en el colegio, todo el colegio se reía porque uno se cayó, entonces uno chiquito se iba a llorar al baño o decía, no me pasó nada, pero uno era frustrado. Claro. No, pero ¿por qué? Si uno se cae, se vuelve a parar. Como dicen por ahí, la magia solo sucede cuando brincas al vacío. Eso lo dice un mexicano, se me acaba de olvidar el nombre, el de Perk, Lerck. Cuando brincas al vacío, la única opción que tienes es que te abra el paracaídas. Si no te abre, pues te vuelves a lanzar. Entonces, ese es como un mensaje ahí. No, muy bueno, Tomás. Oye, pues de entrada, muchas gracias por tu tiempo, por darte el espacio, por tu agenda, y pues esperamos que no sea la última ocasión que podamos conversar, y agradecerte por tu tiempo. Bueno, Raúl, gracias por la invitación y por esta conversación tan enriquecedora. Pues muy bien, pues entonces, titanes, ya lo saben, aviéntense y tiene que abrir el paracaídas. Y si no, nos aventamos otra vez. Tomás, muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. A ti, gracias.